Bueno, grábeme, don David. Vamos a revisar las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y hay noticias muy cabronas en este día en el que en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador le pone una tunda, una revolcada al Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba, el INE, como el Instituto de los Caros. Y hablando de caros, Acción Nacional se equipa con autos de lujo. El sitio digital MX revela que a finales de diciembre pasado y principios de 2020, la dirigencia del PAN realizó compras de lujo con cargo al erario y se equipó con camionetas que valen casi $1 millón, autos compactos en sus versiones más lujosas, iPhones de última generación, pantallas planas y otros objetos VIP, lo que contradice su discurso de mejorar el gasto público para atender los problemas más urgentes de México. ¿Algo que decir ante esto, don Marco Cortés? Ahí le encargo. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteó la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar como parte de las actualizaciones al marco normativo del TEMEC, con la finalidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. El INMECOB integraría al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Y dice el presidente que si fusionar la COFESE y el CRE ayuda contra los excesos, está de acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador también pide resolver pendientes en el Congreso. Ya lleva mucho tiempo parado. El presidente llamó a los legisladores en la mañanera a resolver los pendientes que hay en el Congreso de la Unión y dijo que ya es mucho tiempo que lleva parado el Poder Legislativo y se debe discutir la desaparición de fideicomisos. De hecho, negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya a recortar recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues hubo un error de comunicación y se distorsionó la información. El gobierno de la 4T aplazó la compra del 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, que son propiedad de Aleática debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. La empresa accionaria dijo que el proceso de compra resentirá retrasos debido a las dificultades que implica la contingencia existente por el COVID-19. La Comisión Federal de Electricidad eleva tarifas de porteo entre 427 y 811% a compañías privadas. La empresa Comisión Federal de Electricidad e Intermediación de Contratos Legados estableció un incremento de entre el 427 y 811% a las tarifas de porteo, que son los derechos que pagan las compañías privadas por la utilización de las líneas de transmisión y distribución de la CFE, actualización de los costos que se aplicará a los llamados contratos de autogeneración. Apenas ayer la Comisión Federal de Electricidad denunció la existencia de un mercado paralelo de electricidad incentivado por 284 contratos legados que ocasionan que deje de percibir 22,800 millones de pesos en los últimos 3 años. No hay persecución contra nadie, pero la Cruz Azul debe comprobar 300 millones de pesos en empresas fachada, dicen desde la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular Santiago Nieto dijo que deben comprobar por qué desviaron 300 millones de pesos a empresas fachada. Intentan asesinar en Boca del Río a empresarios que denunciaron extorsión de Ana Gabriela Guevara de la CONADE y Armida Ramírez. Los empresarios veracruzanos que denunciaron por extorsión a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y otros miembros de su equipo fueron atacados en Boca del Río, Veracruz, por un comando fuertemente armado. Y adivina quién le están echando la culpa ya. Pues Ana Gabriela Guevara. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aún sin definir ruta de próxima gira, me las autoriza la Secretaría de Salud, dice el presidente. Este es un madrazo para BOA, este frente anti Andrés Manuel López Obrador. El ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, hizo un reconocimiento público al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una entrevista de televisión, dando un tremendo puñal a los adversarios del comandante en jefe de la 4T
expresando su beneplácito por el estilo tan propio de gobernar de López Obrador, de quien dijo no haber visto jamás un presidente mexicano recorriendo los municipios de todo el país los fines de semana e inclusive entre semana. Igualmente elogió al presidente López Obrador, de quien dijo no se le conoce un acto de corrupción y que es un hombre bien intencionado. Pácatelas. México registra 708 muertes en las últimas 24 horas por COVID-19 y ya brincamos la barrera de las 15,000 muertes en plena pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que México vive el momento más peligroso por el COVID-19. El presidente, por su parte, confía que pronto haya más apertura en la frontera con Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, superan los 2 millones de personas contagiadas por COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Presidente de Burundi muere repentinamente, sospechan de COVID-19. En Morena se auditará a Jacob Polensky para esclarecer gastos de 619.3 millones en obras y contratos. Pácatelas, van con todo sobre Jacob Polensky en Morena. Movimiento Ciudadano pone a senadora en permanente. Morena no logra mayoría calificada. Difunden la lista de los 11 políticos más repudiados por los mexicanos. Ya vamos a platicar también de este tema más adelante aquí en Sin Censura. Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa concentran más del 50% de las fosas clandestinas, asegura el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y antes de ir con nuestros invitados, los primeros invitados de la mañana, déjeme presentarle un video que